Bueno, buenas noches para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar estudiando el capítulo 23 del libro de Deuteronomio, los versos 9 al 18, y vamos a estar reflexionando en torno a la pureza ritual y a la pureza física. Entonces, pureza física, pureza ritual. Deuteronomio 23, leo la palabra del Señor en favor de todos. Cuando salgas a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si alguno de los tuyos queda impuro por polución nocturna, saldrá del campamento y no entrará en él. Y será que al atardecer se bañará en agua, y una vez que el sol se haya puesto, podrá regresar al campamento. Tendrás cierto lugar fuera del campamento a donde salgas afuera, y entre tus utensilios tendrás una estaca, y será que antes de acuclillarte afuera, cavarás con ella y te volverás y cubrirás tu excremento. Porque Yahvé tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, no sea que él vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. No entregarás a su amo el esclavo que, huyendo de él, se refugie contigo. Contigo morará en medio de ti, y en el lugar que hayas escogido en una de tus ciudades que bien le parezca, no lo oprimirás. No habrá prostitutas sagradas entre las hijas de Israel, ni prostitutos sagrados entre los hijos de Israel, ni dádivas de prostitutas, ni precio de perro llevarás a la casa de Yahvé tu Dios por ningún voto, pues ambos son abominación a Yahvé tu Dios. En la noche de hoy nos corresponden varias series de mandatos diferentes y que posiblemente usted puede pensar que son mandamientos inconexos unos con otros, pero tienen una relación en sí y es guardar el elemento de la pureza, la importancia de la pureza ritual, la importancia de la pureza física. El texto comienza dando un elemento que puede sonar muy particular. ¿Sí? Dice que cuando la gente esté en campaña contra los enemigos, lo primero es te guardarás de toda cosa mala. Y posiblemente eso resume la esencia del texto que estamos estudiando en esta noche. Debemos guardarnos de las cosas malas, debemos guardarnos de hacer el mal. Pero en el verso 10 va a un elemento que es mucho más específico. Si alguno de los tuyos queda impuro, dice el texto, por polución nocturna. Si usted va al libro de Levítico, en el capítulo 15, es mucho más específico, aunque sea para el español. Si alguno de los hombres en el campamento eyaculaba, él se consideraba impuro y debía dejar pasar el día y bañarse, un baño ritual en la noche, y volvía a ser considerado puro. Entonces, todo el tiempo de su impureza no podía entrar en el campamento, porque básicamente la idea que hay detrás es que si alguien impuro tocaba a alguien que era puro, le volvía impuro. La impureza se esparcía en el toque de una persona a otra. Y veremos que en Cristo este es un elemento que es diferente. Será que al atardecer se bañará en agua, y una vez que el sol se haya puesto podrá regresar al campamento. Un baño ritual, un bautizo, como lo que en los evangelios va a practicar Juan en el formato de bautizo para la pureza, para la limpieza. Pero en este caso, parte de lo que se busca mostrar es que el espacio del campamento era un espacio dedicado al Señor. Y si la persona iba a la guerra, su foco debía ser la guerra. Y por eso algo como una eyaculación, mientras estuviese durmiendo, era considerado un elemento de impureza. Y por eso debía salir del campamento. No podía estar en contacto con los demás. Ahora, en el verso 12, ¿sí?, se establece otra norma que es totalmente diferente. ¿Sí? Versos 12 y 13 están pensando en elementos de salubridad. Tendrás cierto lugar fuera del campamento donde salgas afuera.
Y entre tus utensilios, entre las cosas que usualmente vas a cargar, ellos debían cargar una estaca con la cual, cuando se fueran a acuclillar, y eso es una forma muy decente de decir cuando la persona se va a agachar a hacer sus necesidades fisiológicas, va a clavar antes, va a hacer un hueco en la tierra para defecar en él y cubrir el excremento y que no quede para generar malos olores, que no quede para que otra persona lo pueda pisar, para que pueda contaminar otros elementos. Y esta norma en particular es una norma que nos muestra la distancia grande que hay entre el texto bíblico y nosotros. Nosotros tenemos sanitarios, tenemos baterías sanitarias, tenemos baños. Entonces uno no tiene la expectativa de que la gente vaya por ahí por la calle con su estaca para hacer un huequito cada vez que le dan ganas de ir al baño, cada vez que necesita hacer uso del servicio sanitario. Este tipo de normas no nos aplican. Entonces, no tienen una aplicación perpetua. En el mismo Antiguo Testamento se deja de practicar con las construcciones de baños en las ciudades. Entonces, ¿qué tiene que ver una norma como esta y por qué hace parte de la palabra de Dios? Tenía un papel importante para el pueblo de Israel y era el papel de la salubridad. Y creo que para nosotros sigue teniendo ese papel importante de recordarnos a nosotros la importancia de las prácticas que son saludables. En estos días, donde nosotros vivimos en medio de la pandemia, este texto debe recordarnos a nosotros la importancia de pensar, más allá de pensar en uno mismo, pensar en los demás. El correcto uso del tapabocas, el lavado adecuado de las manos, el distanciamiento social, son prácticas que nosotros llevamos a cabo por cuidado propio, pero llevamos a cabo también por el cuidado de las otras personas. Entonces, este uso del tapabocas, este lavado de manos, no es, como piensan algunos creyentes, falta de fe. Es el compromiso con el prójimo lo que estamos demostrando cuando usamos correctamente el tapabocas. Es el compromiso con el prójimo lo que estamos demostrando cuando nos lavamos correctamente y continuamente las manos. En ese sentido es un equivalente a lo que se esperaba que la persona hiciera al llevar su estaca y cubrir su excremento. Son prácticas que buscan preservar, cuidar la vida del otro. Y curiosamente no se trata o no se trataba de si la persona lo hacía en un lugar aislado o no, y no se trataba de si la persona estaba convencida o no. Se trataba de priorizar, de poner en primer lugar el beneficio común y el cuidado de todos por encima del yo. De eso se trata esta ley. Ahora, ambas leyes se establecen en un mismo marco. Yahvé, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. La razón por la que la santidad se busca, ¿sí?, no es como un elemento para atraer a Dios. Entonces yo voy a ser santo para ver si convenzo a Dios de venir a la relación conmigo. Es porque vivimos en relación con Dios que buscamos la santidad. Es porque Él está en medio nuestro que nosotros buscamos el hecho de ser santo, ¿sí? Y el texto dice, no sea que Él vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. Y uno puede pensar, pero ¿qué tiene que ver el uso de la estaca para ir al baño? ¿Qué tiene que ver el uso de la eyaculación nocturna aquí con el hecho de que Dios habita en medio del pueblo? El foco en lo que se debe poner, la preocupación por el prójimo priorizado, la salubridad, como elementos de reconocer que nuestra vida con Dios no es solamente un elemento de espiritualidad.
La espiritualidad es una parte de nosotros, pero no es la única parte. Y el Señor nos salva a nosotros en forma íntegra. De tal manera que no solamente mi relación con Dios en lo espiritual es preocupación de Dios. Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago es preocupación del Señor para mi vida. Y en eso, entonces, no es que el Señor haga una diferenciación entre esta persona es muy buena y intenta portarse bien y se relaciona bonito conmigo, pero no se preocupa por el prójimo, pero eso no es importante, eso es de un segundo plano. No, todo es parte de un mismo paquete. Cuando a Jesús se le preguntan los elementos de los mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, hacen parte del mismo elemento. Juan en la carta nos recuerda a nosotros que este amor a Dios no se puede materializar, no se puede evidenciar sin el amor al prójimo. Entonces el cuidado y la preocupación por la salud del prójimo hace parte de mi demostración del amor de Dios. Mi espiritualidad se ve evidenciada, influenciada, no solo en lo que hacemos en relación con Dios, en lo que hacemos en relación con todas las responsabilidades civiles que nos rodean a nosotros. Y esto no como un elemento de intentar convencer a Dios de acercarse. Contrario, es un elemento que debe ser resultante de la relación con Dios. La santidad no es un esfuerzo humano para ganarse a Dios. La santidad es el ejercicio consciente de respuesta a Dios, donde nuestra vida depende absolutamente de Él. Entonces, no es para ganar, no son buenas obras, es el resultado de una vida en relación con el Señor. El verso 15. No entregarás a su amo el esclavo que huyendo de él se refugie contigo. Yo no dice, pero el cambio es grande, pasamos de pensar en la salubridad y ahora ¿por qué tengo que pensar en un esclavo? Son diferentes los textos en la escritura donde aparece esta figura. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, David se encuentra un esclavo que lo ubica donde está el campamento. En Abdías, en el verso 14, se le critica a Edom que el día que los israelitas estaban siendo esclavizados, en lugar de ayudarlos, los devolvieron a los babilonios. Y se le castiga por eso severamente. En Filemón, en la carta, Pablo le dice a Filemón que debe recibir con amor a Onésimo, a pesar de ser esclavo. Ahora, este texto no busca la alcahuetería. No busca el pensar en que, ay, sí, este esclavo era un sinvergüenza y no hacía nada, entonces lo voy a alcahuetear acá. No. El texto buscaba proteger a aquel que estaba siendo maltratado. Ayudar a aquel que estaba siendo oprimido injustamente. Entonces, la justicia se manifiesta de tal manera que nosotros entremos en relación con Dios aún haciéndole el bien a otras personas. Eso es parte de cómo nos relacionamos con el Señor. Y a diferencia de muchos debates contemporáneos, mis amados hermanos, eso no es una pelea de si usted es de izquierda, de centro o de derecha. Eso no es una pelea si usted económicamente se considera capitalista o socialista. La búsqueda de justicia y bienestar es un elemento que para nosotros como creyente se deriva de la Escritura y que antecede por muchos siglos los debates políticos contemporáneos. Nosotros no buscamos hacer el bien como un elemento político. Buscamos hacer el bien porque el Señor es un Dios que da libertad. Es un Dios que hace el bien. Y en ese sentido, la persona podía morar con el pueblo de Israel y no iba a ser oprimido, pero debía guardar las leyes. Debía buscar la relación
con el Señor. Es que en esa búsqueda por la justicia social queremos el bienestar para todos, pero entendemos que no hay bienestar completo si la persona no va al encuentro con Cristo. Entonces buscamos apoyar y aportar a la persona en todas las áreas de la vida que esta persona tiene. El verso 17 hace un nuevo cambio para algo que a usted y a mí nos puede resultar totalmente extraño, espero yo. No habrá prostitutas sagradas, santas sería la expresión, entre las hijas de Israel, ni prostitutos sagrados entre los hijos de Israel. ¿Sí? Y uno puede pensar en cómo así que prostitución sagrada. ¿Sí? La expresión santo en el Antiguo Testamento es una palabra que da cuenta de algo que ha sido separado y consagrado a Dios. En el mundo antiguo que rodeaba a Israel, las familias destinaban a una hija o a un hijo para el servicio a los dioses. Entonces esta persona, como la mayoría de los dioses del mundo antiguo eran dioses de la fertilidad, era puesta en el templo de esos dioses paganos para que la persona que fuera a llevar el sacrificio, ¿sí?, fuera y después de ofrecer el sacrificio se acostara y tuviera relaciones sexuales. Y había prostitutas, y el texto dice prostitutos, porque dependía de las preferencias sexuales del oferente en la persona a la cual accedía. Y Dios le está diciendo a Israel, no, ustedes no van a hacer algo así en mi templo. Ustedes no van a practicar la prostitución santa, sagrada, separada, como usted le quiera decir. Eso no es alabar a Dios. La pureza en relación con Dios también se manifiesta en el hecho de que la sexualidad es algo preservado para la relación de pareja dentro de la relación matrimonial. Entonces no había posibilidad que dentro de la relación con Dios, con Yahvé, el Señor aceptara prostitución. Y eso es una demostración y un recordatorio para nosotros que los patrones mundanos no pueden ser patrones para alabar a Dios. Que aquellas cosas del mundo que nos llaman la atención no pueden ser incorporadas y cristianizadas para que nos sintamos bien en la relación con Dios. Dios debe ser alabado en la vía que Él ha ofrecido para que nosotros le alabemos. Y en ese sentido, el verso 18 va a marcar un elemento con muchas fuerzas. Ni dádivas de prostitutas, ni precio de perro llevarás a la casa de Yahvé. El precio de perro es una expresión que puede resultar bastante fuerte y puede ser entendida como la dádiva de un prostituto, en el mismo sentido que el verso anterior, o puede ser entendido como un elemento que es estrictamente mundano. Recordemos que en Israel del Antiguo Testamento, el perro era un animal impuro, inmundo, y hay muchos pasajes que lo mencionan así. Entonces el precio de perro es el precio de algo que es inmundo o impuro. Nada de eso hacía parte de la ofrenda. En el país, en Colombia, en no pocas ocasiones, muchas iglesias han recibido dineros provenientes del narcotráfico, de actividades ilícitas, de la corrupción. Y uno puede escuchar a muchas personas decir, no, es que con eso estamos despojando a los egipcios, es que ese dinero del mal al llegar a la casa del Señor se santifica. Este texto es expreso. Estos elementos son abominación a Yahvé. No es que se considere que el dinero malo se santifica cuando entra al templo. Lo que usted le está diciendo a Dios con ese dinero mal habido es, Señor, yo lo puedo comprar. ¿Cómo compro? Una prostituta.
Y el Señor, al igual, le está diciendo, no, esto no es posible, esto no es aceptable, es abominación. Es algo que le produce ganas de vomitar, porque eso sería la expresión al Señor nuestro Dios. Y con eso en mente, entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? 5 aspectos esta noche que me gustaría mencionar. Primero, la pureza no es un asunto moral para convencer a Dios. Es el resultado de la relación con Dios. Ustedes y yo somos puros, no porque nos esforcemos en ser mejores que los demás y por eso nos ganamos el amor de Dios. No, nuestra pureza se deriva del hecho de que el Señor nos limpió, nos hizo puros y podemos vivir puros porque estamos en dependencia de Él. Implica un compromiso, una entrega con el Señor, implica dejar de hacer cosas que a Dios no le gustan, pero todo eso como resultado de la relación con Dios. El segundo aspecto es que vemos que el texto tiene normas que no nos aplican, pero que nos recuerdan que Dios está preocupado por todas las áreas de nuestra vida. En medio de este tiempo de pandemia, hermanos, Dios está preocupado por nuestra salubridad. Si hemos pedido, si animamos a las personas a guardar el distanciamiento, al correcto uso del tapabocas, al correcto lavado de las manos, no es porque desconfiemos de Dios. Dios es nuestro protector, Dios es nuestro sanador, porque estamos comprometidos con Dios en amar y cuidar a nuestro prójimo. Y por eso lo hacemos. No es falta de fe, es precisamente la fe en Dios la que nos lleva a amar al prójimo, entonces lo priorizamos. El tercer aspecto es que buscamos la santidad como parte de esa relación con Dios, porque vivimos en presencia de Dios. Israel debía ser santo, no para que Dios viniera, sino porque Dios estaba. La santidad fuera de la relación con Dios no tiene sentido. Lo que le da sentido a ser consagrado a Dios, a ser apartado para Dios, es precisamente que estamos en relación con el Señor. El cuarto aspecto es que debemos privilegiar la justicia social, porque refleja a un Dios que trae libertad. Hacer el bien, defender lo correcto, no es un asunto que el cristiano hace por política. Cada uno de nosotros tiene su postura política y es respetable. Nosotros cuidamos a los demás y buscamos hacer el bien porque creemos que eso refleja a Dios en la manera en que la Escritura nos lo dice. Entonces procuramos el bien para todas las personas y entendemos que ese bien está anclado a la proclamación del Evangelio. No hay bien completo para alguien si el Evangelio no se le comparte. Entonces cumplimos con esa función. El último aspecto es que lo que traemos a Dios debe ser honesto. El creyente no puede ni debe participar en elementos que sean ilícitos. Entonces, aquello que le traemos a Dios debe buscar ser correcto. No es santificar el pecado a través de la plata. Es vivir correctamente porque sabemos que nuestro sustento proviene de Dios. Y si Él nos da, va a ser suficiente para nosotros. Ahora, ¿cómo vemos a Cristo? A mí me llama mucho la atención en la Escritura que nuestra pureza es Cristo. Cristo nos hace puros. Y entonces, si en el texto, por ejemplo, vimos que la persona que estaba inmunda debía salir del campamento para no hacer impuros a los demás, y sucedía lo mismo con la persona, la mujer que tenía la menstruación, sucedía lo mismo con el leproso, sucedía lo mismo con las parejas que tenían sexo, todos eran considerados impuros hasta que no tuvieran un baño ritual. En Jesús eso no es problema. Jesús toca a la mujer con el flujo de sangre, no es tocado por la mujer
con el flujo de sangre y Jesús no se hace impuro. La mujer se hace pura. Jesús toca a un leproso y él no se hace leproso. El leproso es limpio. En ese sentido, la pureza en Cristo trasciende el canon de la sociedad. Nosotros estamos para llevar luz. No debemos ser vencidos por el mal. El mal debe ser vencido porque hacemos el bien, porque hacemos lo que es correcto. Y entonces en Cristo se trasciende la pureza ritual. Nosotros no estamos todo el tiempo buscando baños rituales y uno se bautiza una sola vez y ya con eso es suficiente. Porque se entiende que la pureza necesaria es la pureza del corazón. Cuando Jesús discute con los fariseos sobre el lavado de la copa o el lavado de las manos para comer, esas son cosas que pasan, son cosas que son preocupación por lo salubre. Pero lo importante es lo que hay en el corazón de la persona, porque es lo que gobierna todo el ser de la persona. Y es allí donde debemos ser puros. Pero pensando en los últimos versos, el asunto de las dádivas de prostitutas y precio de perro, Jesús recordó que el templo es casa de oración y no cueva de ladrones. Israel terminó convirtiendo el templo en un espacio para toda clase de negocios corruptos. Porque el problema no es que vendieran cosas para los sacrificios, eso es práctico. El problema era la corrupción en esa venta, era la injusticia en esa venta. Y el Señor por eso les recuerda que el lugar donde nos congregamos es espacio de oración. No buscamos santificar lo material. Buscamos que todas las áreas de nuestra vida estén rendidas al Señor. Y por eso no participamos de lo que es malo. La iglesia no requiere, no necesita recursos que son producto del pecado, porque el sostenimiento de la iglesia viene del Señor. Y eso que usted y yo damos como diezmo u ofrenda es servicio a Dios porque viene primero de Él. Y debemos ser honestos en nuestro actuar. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque nos invitas a la pureza ritual, física, de corazón. Y nos planteas diferentes normas en las cuales nos recuerdas que tú piensas en todo nuestro ser. Y nos invitas a amarte a ti con todo el corazón y a preocuparnos por nuestro prójimo. Señor, que en estos días difíciles por la pandemia podamos demostrar que en el autocuidado y en el cuidado de nuestros hermanos te amamos a ti. Que en estos días difíciles, porque la seguridad económica está lejos de todos, podamos ser guardados de obrar mal. No permitas que la corrupción sea una opción para nuestras vidas. Ayúdanos a honrarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos a guardarnos para ti, Señor. A ser justos con aquellos que nos rodean. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.